¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a La Bancada. Estamos acá con toda la información de la Cámara de Diputados. Hoy con la previa de una de las comisiones más importantes que se espera todo el año, que es la Comisión de Presupuesto. Y me acompaña en esta dulce espera Jessica Calcaño. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauri? Bien, ¿qué expectativa tenés hoy? Te pregunto de una porque tuvimos, ya creo que esta era la tercera reunión de presupuesto o No, más más me la parece. quinta. Sí, la La quinta, quinta. la quinta. Estamos cerca de un dictamen, el 4 de noviembre. Falta poco. Falta poco. Y se habla de la posibilidad de un acuerdo para estirar los tiempos. ¿Cómo ves todo hoy? Y hoy tenemos, va a venir un diputado mandato cumplido, Mirá, Alejandro Cacase, qué bien secretario. dicho eso, Qué bien dicho eso, ¿Cómo estás Ale- amaestrada con las reglas de la casa? Alejandro Cacase, que está ocupando un cargo como secretario de desregulación en el área que dirige Sturzenegger. Sí. Y también va a venir secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, Maximiliano Farías. Seguramente, bueno, tengamos una exposición. Fariña, ¿no? ¿Qué Fariña, dije? creo que Fariña. Farías. ¿Farías, eh? Creo que sí. Mirá. Ahora lo chequeamos por las Chequeamos, dudas. sí, sí. Seguramente... Fariña me dicen Fariña, acá. Sí, bueno, me no acordaba te ese mal, apellido entonces mil disculpas. legendario. Seguramente tengamos un informe de todo lo hecho, ¿no? Hasta ahora por la gestión de ¿Y Sturzenegger. qué tiene que ver con el presupuesto? Y Pregunto así de la porque, ignorancia, y por ejemplo, todo lo que tengan que ver con empresas públicas que quienes están sujetas a privatización o que el gobierno pretende avanzar, también tiene que ver con mostrar que la reducción de organismos por su duplicación o lo que fuere, lo que se ahorró el Estado en estos meses, sí quieren avanzar en disolver nuevas entidades y después, bueno, va a ser seguramente un gran tema los salarios del sector público, ¿no? Porque sabemos... ¿Eso pasa por modernización? Y ellos por lo menos se adjudican bastante todo lo que tiene que ver con haber achicado la planta. Haber achicado la planta, no el salario en sí, sino la cantidad de salario sería. Y bueno, pero tiene su impacto en el presupuesto, Claro, eso, ¿no? claro, Porque, o sea, hay una buena parte del presupuesto que se destina a salarios del sector público para sostener todas las dependencias, ¿no? Digo, desde ministerios hasta ANSES, PASMI, hay una buena parte que se destina a los salarios y bueno, poder achicar ese plantel, digamos, siempre el gobierno de La Libertad Avanza lo intenta mostrar como un triunfo, pero bueno, del otro lado seguramente aparezcan muchas críticas por la pérdida de Ayer poder hubo una adquisitivo. reunión, recordemos, entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, funcionarios del Poder Ejecutivo como Carlos Guberman, secretario Claro. de Hacienda, y José Rolandi de la Jefatura de Gabinete, con la idea de acordar con diferentes bloques opositores la posibilidad de que se extiendan los tiempos, o sea, que no se dictamine el 4 de noviembre, sino un poco después. Hay bastante ruido respecto a las leyes que el Congreso sancionó y que el gobierno por ahora decide no aplicar. Hoy amanecimos con la idea de que tampoco tienen garantizada la aplicación de la ley de presupuesto universitario y de la emergencia en pediatría. Ya está suspendida por decisión del Ejecutivo en esos términos, que Claro. esto obviamente se judicializó, la cuestión de la emergencia en discapacidad. Mañana miércoles hay una marcha desde el Congreso hasta el Ministerio de Salud a las 11 horas, parte justo cuando va a ser también otra reunión de la Comisión de Presupuesto. Creo que eso inevitablemente se va a colar hoy, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente, por eso, bueno, estaba previsto en un momento que vengan secretario de Educación el día de hoy, el de Políticas Universitarias. Finalmente eso va a ser para otro momento. El 29, ¿no? La próxima semana creo que ya... El 29, sí. 14:30 convocó Berti Venegas Lynch, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que está muy activo Claro. y que llama a él a los jefes de bloque y los invita a reuniones. Bueno, estuvo Berti también estuvo ayer en la reunión. Estuvo en la reunión y después se vino para acá. Claro, Sí. pero bueno, hay un reclamo también que estuvo presente en el día de ayer, no se conocía el decreto que promulga pero suspende la aplicación de estas dos leyes insistidas por el Congreso Nacional, emergencia en pediatría, por el Hospital Garrahan y financiamiento universitario, que digamos, los líderes de los bloques que fueron ayer a la reunión con el gobierno le siguen reclamando. Son leyes que sancionó el Congreso, las tienen que cumplir. Bueno, hoy amanecimos con esta noticia y los argumentos son calcados de la emergencia en pediatría. Dicen, bueno, toda ley que no tiene fuente expresa de financiamiento puede ser posible de ser suspendida
Entonces, eso dice una legislación, son normas complementarias, que cita el decreto, normas complementarias sobre el presupuesto, entonces se basan en eso para decir no las podemos aplicar si no hay fuentes de Claro, el financiamiento. debate que hay respecto a que eso tiene que ver con la implementación y no con la promulgación, que es el acto que pasa en el boletín oficial. El boletín oficial, Claro. el artículo 83 de la Constitución te dice cómo promulgar una ley y después está la ejecución. Pero bueno, todo esto va a estar hoy también en el debate. Ayer Venegas Lynch también les dijo a los diputados opositores, según trascendió, bueno, hay una parte del presupuesto que es discrecional, que no es indexado. El presupuesto tiene muchos montos que están indexados. Esa parte del presupuesto podemos discutirla, pero no se negocia el equilibrio fiscal. Para el gobierno es una batalla ganada, que nadie discuta el equilibrio fiscal, que nadie le diga, no, tenés que tener déficit para poder hacer determinadas cosas. El punto es que la reasignación de partidas es lo que se debate en esta instancia con el proyecto de presupuesto, ¿no? Claro, es bueno desde cómo se construye ese equilibrio fiscal, ¿no? O sea, ese es el gran debate porque hace varios años que también tenemos en el presupuesto que se envía de parte del Poder Ejecutivo una famosa separata donde, por ejemplo, está el listado de una serie de leyes, beneficios impositivos. Exenciones fiscales son, concretamente. Exenciones fiscales. Claro, exenciones Gente que fiscales. paga menos impuestos. Pero ahí tenés desde sectores como de aplicaciones, ¿no? De la tecnología, la ley de economía del conocimiento, empresas muy grandes que uno se pregunta, bueno, ¿está bien que una empresa tan grande? Eso se discriminó hace unos años. Creo que si son grandes, No, pagan, pero siguen con un recibiendo. 20%, creo, de menos de Automotrices también. automotrices. Y el gran debate, por lo menos a mí lo que me hizo ruido de esa separata, son la función de las cooperativas, que después se convierten en grandes empresas y siguen pagando menos. El punto es que este gobierno lo que responde ante eso es, yo quiero bajar impuestos. Si quiero bajar impuestos, quiero llevar al resto a ese nivel y no a esa gente al nivel actual. Claro, Entonces, el tema, bueno, si uno ve la estructura impositiva de nuestro país, el que más recauda es el IVA, que claro, es, o sea, consumo. hay una estructura un poco regresiva, digamos, de lo que es, o sea, de toda la estructura impositiva, porque el IVA que lo pagamos todos por igual, sin importar cuál es tu poder adquisitivo, y después quienes tienen mayor poder adquisitivo, por ejemplo, bienes personales, fue algo que se bajó, ¿no? O sea, porque fue política del gobierno bajar impuestos, pero es algo que beneficia a un sector con mayor poder adquisitivo. Entonces, bueno, ahí está un poco el debate de, bueno, cómo se construye este equilibrio Se viene fiscal. igual una reforma tributaria, ¿eh? Se viene una reforma para hablar, yo te escuchaba, digo, todo esto se va a discutir en una reforma tributaria porque hay ¿Vos quienes... decís que se va a discutir? No va a quedar otra, no va a quedar otra. Y una vez que pones el tema sobre la mesa... ¿Con qué mayorías, no? Uno se pregunta. Y bueno, es que lo que planteás va a ser parte del debate y para construir mayorías va a haber que escuchar a todos. Sí. Creo que un poco lo que vimos ayer acá en la reunión que hubo en la presidencia de la Cámara con Martín Menem de anfitrión es el anticipo de eso. O sea, no va a haber alternativa, ¿no? Si hay una reforma tributaria va a tener que tener consenso y bueno, hablar un poco de estas cuestiones, ¿no? Si ganancias y bienes personales, hay quienes dicen que ganancias y bienes personales se pisan, que si cobras una cosa no puedes cobrar otra. Pero poner ganancias es otro de los debates que entran, bueno, cómo se construye ese equilibrio fiscal, porque ganancias se restituyó lo que era lo que pagan los trabajadores de la cuarta categoría, Claro. ¿no? Entonces dicen, bueno, el salario no es ganancia, y muchos dicen, bueno, se había eliminado, de hecho, bueno, este gobierno ahí sí aumentó. Claro, es difícil, ¿viste? Porque ¿No? en Es este como, país, bueno, ahí tenemos en este país varas diferentes. hay muchas travesuras, ¿no? Yo recuerdo cuando me contaban, porque uno preguntaba, ¿por qué le empezaron a cobrar ganancia al salario? Y porque los grandes empresarios se anotaban como empleados. Oh, Dios santo. Bueno, ahí empezó toda una idea de que no se podía excluir a los empleados y después, obviamente, las escalas fueron quedando atrás y se terminó grabando Fue las una horas gran extras. pelea que fue la pelea de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta con la CGT. Con la CGT, exactamente. O sea, que le hicieron un paro por justamente el impuesto a las Claro. ganancias de la cuarta categoría y ahí En o el sea, año es un debate 2011, que viene no es de este gobierno nada un más. debate lejos, Sí. y esto que tiene que ver con las tablitas de ganancias, creo que es de los años 90, ¿no? Que se quería evitar esa trampita de anotarse como empleado y no pagar. Es complicado fiscalizar, es complicado cobrar impuestos, porque siempre se termina tratando, lo escuchábamos la semana pasada, Juan Pasos, que es el titular de ARCA, y decía que la recaudación de IVA está muy baja, creo que está a niveles de 2001, que habían logrado que subiera un poco. Claro, bueno, pero eso es porque hay al consumo, me imagino. Caída de consumo, pero también los márgenes de evasión son altos. Contaba algunas cosas, Paso, respecto a cómo hacer que la masa de contribuyentes es muy baja. Claro. Como que hay Bueno, muy pero poca gente que paga
mucho. ¿Quiénes son los que pueden evadir? Y evidentemente, no, bueno, cualquier persona que no está registrada evade. Por pasa que evade poco, pero en cantidad. Yo creo que igual esos no son precisamente los que les gusta evadir. Todos quisieran les seguramente gusta, estar registrados. Bueno, la reforma laboral que se va a discutir va a tener que ver con eso. Por lo menos eso es lo que anticiparon. Es un debate, yo no es que tomo posición. El debate va a ser respecto a si tenemos los números que tiró la semana pasada Paso de la cantidad de empleados no registrados eran alarmantes, eran mucho más que los registrados. Es obvio que si de una u otra manera todos esos están registrados, y te suma recaudación, te suma recaudación también ANSES, nadie puede estar en contra de que esa gente se registre. Claro. Vemos de qué manera, ¿no? Va a ser el gran debate. Bueno, sí, ahí está también el debate que hubo en la ley bases con lo que era el blanqueo laboral, ¿no? O sea, que los empleadores que no habían registrado a sus trabajadores terminaban teniendo una rebaja impositiva. Si los registraban, terminaban teniendo una rebaja impositiva. Bueno, de alguna manera también el cuestionamiento que hay de algunos diputados es: si vos haces un blanqueo laboral cada un par de años y el empleador no va a querer registrarlo, total sabe que después le van a ofrecer facilidades y va a terminar pagando menos. Son como todas las moratorias. Pero bueno, todo eso se va a discutir en el verano. Hoy vamos a discutir el proyecto de presupuesto. La semana pasada decíamos, vino Juan Pasos, que es el titular de ARCA, pero un día antes, mientras vemos la imagen de la comisión de fentanilo, que está investigando los casos de muerte por fentanilo en Argentina, decíamos, un día antes tuvimos una interesante exposición del secretario de Minería y Energía y trajo todo Jessy, detalle por detalle. Sí, un repaso para poder estar al día con, porque a veces como tenemos tantas comisiones se nos van pasando los temas y creo que energía es un capítulo importante porque nos afecta a todos con tarifas, ¿no? Todos cuando vemos la tarifa de luz, de gas, y viene mucho, bueno, ¿cuál es la explicación de por qué aumentó? Bueno, un poco algunas pistas dio el funcionario Daniel González, que estuvo la semana pasada haciendo una exposición de lo hecho hasta ahora por parte del Poder Ejecutivo y cuáles son los lineamientos generales o más importantes para lo que está delineado en el presupuesto 2026. Decíamos Daniel González, que es secretario de coordinación del área de energía y minería, que es una secretaría dentro del Ministerio de Economía de Luis Caputo. Vamos a la siguiente placa para ver los ejes. El primer eje, que tiene que ver con objetivos y normalización del sistema energético. Esto llevó una buena parte de la exposición de Daniel González. Ahí algunos tips de lo que marcó como con qué seguían, ¿no? Cuáles son los ejes con los que seguía toda la política de energética del gobierno. Una es ir hacia el libre mercado energético, es decir, esto quiere decir que el Estado no intervenga en la regulación de los precios, sino que se libre por el mercado. Incentivo a la competencia y a las inversiones, que está ligado uno con la otra, ¿no? Es, o sea, la teoría, digamos, con la que se maneja el gobierno es: si hay libre mercado, va a haber más competencia entre los actores y también más incentivo y reglas de juego claras para que se invierta. Después también planteó el alineamiento de los precios internos con los internacionales, que atenti con esto porque, bueno, sabemos que eso impacta. O sea, la traducción de eso es aumento de tarifas. Bueno, pero ahora justamente como lo que dijo, lo que festejó es que como vienen los precios tranquilos a nivel internacional, por eso se ha podido mantener. Creo que yo, mejor cuando lo escuchaba, veía la combinación. Precios internacionales que vienen calmos, un dólar que viene bastante quieto, siendo muy por debajo de la inflación en Argentina, hizo que la posibilidad de tener las tarifas libres no sea un tema de desmadre de las tarifas. Lo que hubo es una corrección de tarifas por retraso, pero no por esas variantes, ¿no? Sí, no en principio, pero bueno, hay que ver también, o sea, porque después están los objetivos, o sea, están los objetivos internos, porque también en Argentina lo que ha ocurrido durante muchos años es que se tuvo que importar. Dijo que va a seguir pasando con el GNL porque era más difícil hacer una infraestructura para lo poco que se consumía que importar. Claro, bueno, GNL... pero no, entiendo que lo que decís abarca mucho más que GNL. Abarca mucho más, pero sí, o sea, lo que tiene es que para que un país no tenga que importar energía teniendo Vaca Muerta y teniendo lo que tiene, necesitas mucha infraestructura. En el caso de GNL, por ejemplo, las plantas de licuefacción, digamos, es algo muy caro de hacer. Pero hoy no estamos importando fuera de los casos de GNL. No, pero estamos en un buen momento, Jessy. Eso es lo que... hay distintas visiones. Hay distintas visiones. Pero no estamos importando, importamos en 2012 12.000 millones de dólares
Después, Sí. bueno, está por empezar la comisión. Recordemos, Comisión de Presupuesto está debatiendo el presupuesto 2026. Sigamos con las placas, pero en algún momento va a aparecer Sí, Venegas sí, si Lynch. hacemos un corte Sí. intempestivo. Intempestivo, aparece Venegas Lynch con la comisión. Claro. Bueno, veíamos entonces recién los lineamientos generales, la integración al comercio mundial, bueno, también tiene que ver con esto del libre mercado, generar competencia, inversiones. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los puntos que tienen que ver con hidrocarburos y vaca muerta. En el caso del petróleo, destacó el funcionario que buscan equiparar el precio interno al de exportación, esto parte de lo que decíamos recién, y en el caso del gas natural, promover la infraestructura en manos privadas. Esto también es un punto importante. Recién hablábamos del caso del GNL. En el caso del gas natural, o sea, bueno, ahí hay siempre un debate, ¿no? Si la infraestructura la tiene que hacer el Estado, como por ejemplo el gasoducto. En el caso de la Libertad Avanza, más bien promueven, en general, digamos, no solo en el caso de la energía, que haya más capitales privados, que sean los que hagan las inversiones necesarias para todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Vamos a la siguiente placa para ir al punto 3 de los ejes servicios públicos. Bueno, esto también, luz, gas, las boletas que recibimos todos en nuestros hogares. Destacó que el objetivo del gobierno es recomponer el balance de las empresas, hacer una revisión de tarifas y también reducir los costos de energía. En la siguiente placa, algo que está relacionado con los servicios públicos que tiene que ver con los subsidios, que esto generó un debate también la semana pasada entre los diputados, porque por esta vía también es que van a ir aumentando las tarifas, ¿no? Por la vía de la reducción de subsidios que vienen hace muchos años. Lo que planteó el funcionario es que ellos desde el gobierno buscan una reducción paulatina del 0,66 al 0,50 del PBI. No es hacerlo todo de golpe, pero esto se va a ver reflejado, por supuesto, en las boletas que recibimos. Y uno de los puntos que es bastante polémico para varias provincias, que tiene que ver con la eliminación de lo que es la ampliación del régimen de zonas frías, que es el subsidio que reciben. Sobre todo la eliminación de la ampliación afectaría a la provincia de Buenos Aires, a Mendoza, Santa Fe, no me acuerdo alguna más. O sea, se mantendría, por ejemplo, para la Patagonia. Para la Patagonia, Carmen de Patagones, que es una ciudad bonaerense, y Malargüe, que es el sur de Mendoza. Todo Claro. lo demás, como era antes del 2021, todo lo demás no se considera frío. Claro, bueno, está la propuesta dentro del presupuesto, hay un artículo específico que propone derogar esa ampliación de zonas frías. Bueno, se insistió, digamos, y hay muchos de los diputados, por supuesto, que promovieron esa ampliación de zona fría, que intervinieron, polemizaron con el funcionario que estuvo. Y bueno, por supuesto que, decíamos, todo esto tiene que ver con, va a tener un impacto con aumento de tarifas. Y nos queda, creo que, sí, una más. Destacó algunas partidas, en el caso de Núcleo Eléctrica, que recordemos, Núcleo Eléctrica hace no mucho salió un decreto para privatizarla. Para abrir el proceso, o sea, no es que ya se privatizó, sino que se abre el proceso para hacer una privatización parcial, que es lo que permite la ley Bases, es decir, que se mantiene una mayoría estatal. Lo que destacó el funcionario es que tiene una partida de 400.000 millones. Esto tiene que ver con la energía nuclear. Hay algunas centrales, algunas acá en Campana, otra en Córdoba. Bueno, eso también ha despertado, a partir de ese decreto presidencial, bastante alarma, porque bueno, es parte de la soberanía también. Destacan muchos, bueno, que haya una energía nuclear esté controlada por el Estado. Después también se destacó una partida de 200.000 millones de pesos para Represa Río Santa Cruz y también para gasoductos, otra partida de 200.000 millones. Así que bueno, esto por supuesto es un recorte, son algunos de los ejes principales por los que hizo su exposición Daniel González del área de energía y minería. Perfecto, esto fue hace exactamente una semana, el martes de la semana pasada. El miércoles estuvo Juan Paso de Arca y hoy está previsto que estén funcionarios del Ministerio de Modernización y Transformación del Estado, Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña. Decía Jessy, seguramente para hablar de los recortes que hay en el pago de volumen de salarios, porque al haber
menos dependencias públicas, hay menos pago de salario, no tiene tanto que ver necesariamente con la licuación del salario en sí, que seguramente también se lo van a reclamar Sí. varios diputados de la oposición, pero en este momento estamos esperando a Bertis Venegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto, ni bien hable, acá tenemos la imagen, este es el famoso anexo C, Sí. ahí acá La arriba sala donde más estamos grande. nosotros, el más grande, y la Comisión de Presupuesto tiene 45 miembros, y sobre todo muchos curiosos, ¿no? Todos los asesores quieren estar ahí, porque es la más importante, 49, ¿no es? 40. 49, tenés razón, Sí. qué bárbaro, ¿cómo me corrige? Muy bien, es 49 y yo creo que me traicionó el inconsciente porque 25 es la mayoría. Ujú. Si no hay 25 personas dispuestas a firmar un dictamen el 4 de noviembre, no hay dictamen, por Claro. más emplazamiento que haya. Eso me comentaban ayer, ¿no? Claro, tienen que hacer bien las cuentas. Igual creo que la oposición va a llegar fácil. Me parece que va a llegar La fácilmente a ese número. negociación que se inició ayer es para que no llegue, ¿no? Pero digo, de buena manera, digamos, no es Y bueno, para pasa bloquear, que también, muchos de los bloques que estuvieron ayer presentes en la reunión son los que empujaron el emplazamiento con fecha el 4 de noviembre y que quieren que se dictamine y se llegue al recinto antes del cambio de la composición de la Cámara. Sí, por eso en realidad es importante qué negociación hay, por eso van a ser trascendentes las reuniones, no solamente de comisión, sino los diálogos que haya entre referentes de la oposición y funcionarios del Poder Ejecutivo, como el secretario de Hacienda, Carlos Buberman, que es el cargo del Ministerio de Economía que más infiere en la escritura del presupuesto, ¿no? Claro. Que ya expuso hace 15, 20 días. Sí, igual viste que la oposición pidió que vuelva porque se fue medio intempestivamente, no terminó de responder todas las inquietudes, solo una consulta del diputado Tetaz, pero había muchos anotados para hacerle distintas consultas, que Buberman, recordamos también, es un especialista en presupuesto, trabajaba en la oficina de presupuesto del Congreso, así que bueno, tiene bastante trayectoria en el tema. Que ayer estuvo en esta reunión que decimos fue interna, fue una reunión en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, no fue una reunión ordinaria de la Comisión de Presupuestos, esto va a ocurrir justamente ahora, también la semana que viene, también mañana, desde las 10 de la mañana, y ya Más el 4, temprano mañana. Más temprano, sí, porque hay que irse, porque seguramente están los actos de cierre de campaña el jueves, y la semana que viene, el 29, Jessy, ya está convocada una reunión de la Comisión de Presupuesto a las 14:30 con funcionarios del Ministerio de Educación. El ministro Claro. y el secretario de Políticas Universitarias, ¿no? Así es, sí. Secretario, ¿no es? De El secretario, tenés razón, secretario y subsecretario. Torrendel es el secretario de Educación y y el el de subsecretario es Políticas Alejandro Álvarez. Álvarez, ahí está, no me Conocido salía. como Galleguito, según dicen. Que estuvo ya acá. Que ya estuvo, pero no por tema de presupuesto. No, por ley bases. Por ley bases y va a volver a estar, creo que en algún otro tema también. Bueno, y mañana, muy importante, desde las 10 de la mañana, Julio Cordero. ¿Que es quién? El Secretario de Trabajo. Trabajo, empleo, ¿cómo es? Sí, trabajo, empleo y previsión, Sí, creo algo que es así. completo, algo así. Pero también ese es un tema que seguramente va a tener bastante intervención de la oposición, ¿no? Por lo menos de Unión por la Patria, la izquierda, que es un área, digamos, que siguen bastante. Hay diputados que tienen que ver con sindicatos, como por ejemplo Palazzo de la Bancaria, Vanessa Siley de Judiciales, así que bueno, seguramente haya también bastante intervención y debate al respecto. Tengamos en cuenta que no hay ningún tipo de riesgo de quórum acá, todos quieren No. estar en esta comisión, digo, porque a veces cuando el quórum está en riesgo, después de 1:30 se cumple el plazo. Acá en realidad el tiempo de espera que estamos viendo tiene que ver con cuestiones logísticas, organizativas, a veces un poco de demora que tienen algunos diputados y como está todo bien para empezar, ni bien estén todos, vemos a Venegas Lynch ya listo. En cualquier momento bajan o levantan la persiana y esto empieza con los invitados, que ya no los estoy viendo desde acá, pero me parece que deben estar dando vueltas por ahí. Claro, es que seguramente deben estar esperando a los invitados. ¿Vos decís que no llegaron? Para arrancar. Está Débora Durieta ahí, mirá. Sí, nuestra Y cámara. David Cayón. Y David Son los Cayón. dos que están en este momento frente a la cámara. Claro, dos no hablamos periodistas. de los diputados, sino de nuestros colegas. Dos periodistas, amigos nuestros, que están dando vueltas. Y que bueno, justamente ahí donde están las cámaras, al costado está el corralito donde los periodistas que también escribimos estamos siguiendo
las reuniones de comisión. No creo que sea muy larga esta, Jessy, ¿no? ¿No? No sé. No sé, no sabría decirte. No, bueno, qué sé yo, alguna expectativa. Y es que me parece que es un tema que, o por lo menos ha generado bastante conflicto, ¿no? Porque recordá que aquí en el Congreso se rechazaron decretos delegados que son del área Sturzenegger, como por ejemplo el del INTI, el del INTA, el de Banco de Datos Genéticos, o sea, que eran todos del área de desregulación de Sturzenegger, que bueno, fueron rechazados, o sea, se tuvieron que volver hacia atrás, pero es parte de una línea más general que tiene el Poder Ejecutivo y en particular el de Sturzenegger, así que no sé si va a ser. Yo creo que va a haber varios anotados, me parece, hoy. Después a las 4 tenemos reunión de Comisión de Investigadora Libra. A las 15. A las 3, ¿no? A las 3. A las 3, sí. Sí, a las 3 que bueno, va a estar, no hay invitados, por lo menos confirmados, y van a evaluar las actuaciones de la comisión y también el diálogo que está teniendo los integrantes de la comisión con el juez y el fiscal que instruye la causa, ¿no? Sí, así es. Y también hay otra, Comisión 1330, en breve, de Acción Social y Salud Pública y la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes para debatir un plan nacional de prevención del suicidio. Eso también está previsto en el día de hoy. Va a ser en simultáneo con esta de Presupuesto y Hacienda, pero es parte de la agenda y se puede ver en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados. Exactamente, 13:30, la comisión que preside Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, hoy anunciaba que va a tener esas comisiones. También todas las comisiones pueden ser útiles para exponer temas. No necesariamente tiene que haber un dictamen de cada comisión, pero si los diputados informan de las problemáticas